y damos la bienvenida a todos los que nos acompañan, bueno, que son miembros regulares de la iglesia, y a los que nos acompañan hoy por primera o segunda vez. Los niños, bueno, entonces los niños se quedan conmigo hoy, lo siento mucho. Bueno, continuamos con nuestra serie en el libro en la carta de Pablo a Timoteo. Ya estamos en el capítulo 6 y vamos a estar estudiando los versículos 1 al 2. El título del sermón se llama TGIM, Thank God It's Monday. Dice, no, es TGIF, a nosotros nos gusta el relajo el fin de semana, ¿cierto? No nos gusta trabajar. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito sobre gracias a Dios es lunes y un poco sobre el tema del trabajo, que es lo que nos compete en la serie que venimos estudiando. Según las estadísticas de Barna, solo alrededor del 33% de las personas informan que se encuentran satisfechas en su trabajo. O sea, partimos de que el 100% trabaja, pero solo el 33% está satisfecha en su trabajo. Pero pasamos el 80% de nuestra vida trabajando. La mayoría dice que se siente atrapada en sus empleos. Entre los millennials, que son los nacidos entre 1984 y el 2002, que no son como la generación de nuestros padres que valoraban tener un trabajo y duraban en ese trabajo 20 y 30 años. Los millennials cambian de trabajo mucho porque se sienten atrapados, ¿no? Entonces hay todo un asunto con el tema, y el 29% solo el 29% de los millennials se sienten comprometidos y apasionados por su trabajo. Estadísticas muy bajas, solo el 29%. El 71% se siente insatisfecho, indiferente o no realizado. La falta de propósito y pasión dicen que es porque se sienten agotados, la gente se siente agotada y eso genera rotación en el personal del trabajo. El 53% de las personas dicen que desean tener una segunda oportunidad, que creen que se equivocaron de carrera y hubiesen mejor estudiado otra cosa, ya muy tarde, ¿cierto? Ya están endeudados y con préstamo. Muchos sienten que están en el trabajo equivocado. Y solo el 23% de los empleados dicen que utilizan sus talentos, habilidades y capacidades. La mayoría se siente como subutilizada. Yo puedo dar más, yo tengo más para dar y no estoy dando todo lo que podría dar. El 68% de las personas dice que el equilibrio entre la vida laboral y personal son muy importantes. El 68% dice eso, pero solo el 33% dice que tiene un buen equilibrio entre su vida laboral y personal. En otras palabras, el trabajo lo vemos como eso es estresante, largas jornadas laborales, no hay descanso y trae agotamiento. ¿Ustedes sienten que estas estadísticas están fuera de o esto describe lo que la gente generalmente siente? Y es en realidad extraño en una conversación uno hablar con gente que te hable positivamente de su trabajo. Que te diga, no, estoy contento, estoy floreciendo, no veo la hora de que sea lunes. No. La gente está muy contenta porque thank God it's Monday, pero porque mañana es festivo, ¿cierto? Entonces la gente está muy contenta por eso, pero no en realidad porque anhelemos trabajar. Y veo yo que existe tal vez una desconexión entre el lunes y el viernes, lo que pasa entre el lunes y el viernes, y nuestra relación con Dios. Nos cuesta ver cómo se relaciona mi fe y mi trabajo. Yo recuerdo una persona que solía venir acá a la iglesia, y esta persona en una oportunidad, él aquí en la alabanza levantaba manos y todo el asunto, y me llama un día el manager, que también venía aquí a la iglesia, y me dice, pastor, imagínese, yo no sé qué pasa con el hermano fulano,
porque hay una señora mayor en el trabajo que hace limpieza. Bueno, el trabajo era de limpieza, ¿no? Entonces la señora mayor llegaba, recogía la basura, la ponía allí, iba a limpiar otro lado, y cuando la señora regresaba, se encontraba que la basura que había recogido estaba otra vez tirada en el piso. Y eso pasó varias veces y varias veces y varias veces. Entonces ella le dijo al supervisor, el supervisor miró por las cámaras y se dio cuenta que era este hermano querido, que cuando la señora daba la vuelta, sacaba la basura de las canecas. Obviamente, ya saben ese chicharrón a quién le llegó. El supervisor vino aquí a hablar conmigo y me dice, pastor, ¿cómo le parece a usted que este hombre, mire lo que está pasando? ¿Cómo es posible? Hable con él. Y yo, bueno, valga la aclaración que yo no le dije a usted que le diera trabajo, pero yo voy a hablar con él. Y entonces cuando hablo con el hombre, él me dice, pastor, no, un momentico, a mí no me revuelva el domingo con el lunes. En otras palabras, hay una desconexión. O sea, para él, el domingo es sagrado y lo que él hace de lunes a viernes no es sagrado, es secular, es mundano. Cuando nosotros estamos llamados a vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios. O sea, no solamente esto es sagrado, todo es sagrado. Todo lo que hacemos en la vida es sagrado. Y él no lo veía así. O sea, esto sí glorifica a Dios. Y yo saludar a los hermanos y jajaja y todo esto. Pero yo ser cortés, eso no tiene nada que ver con el evangelio. Y por eso el texto de hoy dirige la atención hacia quienes laboran y puntualmente a la relación con los jefes. Y dice así el texto: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten al respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces, hoy vamos a ver tres cosas de este pasaje. Número uno, es que nosotros ya no somos esclavos, pero sí trabajamos. Y voy a explicar un poquito algunas cosas sobre la esclavitud, que a veces la gente no entiende eso. Sobre el trabajo, vamos a mirar cuál debe ser la actitud frente a mis jefes en el trabajo y cuál debe ser el propósito de mi trabajo. Vamos a mirar esas tres cosas. Lo primero entonces es que nosotros no somos esclavos, pero sí trabajamos. Pablo ha venido hablando en su carta cómo tratarnos entre nosotros, cómo tratar a las jóvenes, cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a los pastores. Estuvimos viendo hace 8 días. Y finalmente hay un grupo de la iglesia que son esclavos. Porque el evangelio llegó y las mujeres y los esclavos fueron los primeros en abrazar el mensaje del evangelio. Entonces había un grupo de la comunidad que eran esclavos. Cuando nosotros pensamos en esto de la esclavitud, inmediatamente nos lleva a pensar en los Estados Unidos y todas las películas que hemos visto sobre el tema del racismo, ¿no? Entonces, porque era una esclavitud, la esclavitud norteamericana es una esclavitud basada en el color de la piel de las personas. En el primer siglo, la gente podía ser esclava y ser blanca, ser morena, ser de cualquier color, porque la esclavitud era todo un sistema económico que existía en las sociedades de la antigüedad. Por ejemplo, cuando hablo de un sistema económico, tenemos que mirar cómo podía una persona llegar a ser esclava. Por decir algo, yo le debo un dinero a Sara. No tengo cómo pagárselo. Al no tener cómo pagárselo, en el sistema de aquel tiempo, eso me llevaba a mí, no puedo pagárselo, termino siendo esclavo de Sara. O hay otro escenario. Yo tengo mi esposa y tengo 2 hijos. No tengo con qué darles comida. En un mundo donde no hay beneficios, donde el gobierno no le da housing a nadie, tengo 2 opciones. O yo me voy de esclavo para que el amo le dé de comida a mis hijos, o nos morimos de hambre todos los 4. Entonces, así la gente llegaba también a ser esclavo con el propósito de poder mantener y sostener sus familias. También encontramos nosotros personas que, al ser prisioneros de guerra,
Eso lo encontramos, por ejemplo, cuando Goliat y David, que él dice, es que el que venza, el ejército perdedor va a terminar de esclavo del otro. Entonces, así como funcionaba la vida en el primer siglo, estamos en guerra, nosotros perdemos, automáticamente todos nosotros terminamos siendo esclavos del otro imperio. Pero también los niños que nacían deformes, los padres los tiraban a la calle y alguien los tomaba como esclavos y los llevaba a su... Sí, me explico, es todo un sistema económico este tema de la esclavitud en el primer siglo y en todas las sociedades anteriores. El amo, por supuesto, tenía derecho a la vida de la persona, y como era de esperarse, habían amos que trataban bien a la gente y gente muy cruel. Tan cruel que narran los historiadores que muchas veces personas libres, los cristianos del primer siglo, muchos hermanos libres se vendían a la esclavitud de otra persona que era nice para liberar a un hermano de la esclavitud de un amo opresor. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿por qué Pablo? ¿Acaso Pablo está aprobando la esclavitud? No, es que es el sistema en el que la gente está inmersa. Aquí ellos no están aplaudiendo el sistema. Le están diciendo a los hermanos cómo deben navegar y comportarse en medio del sistema en el que ya ellos se encuentran, que es muy distinto. Pablo no está aprobando la esclavitud. Sin embargo, Pablo le escribe a estos hermanos reconociendo que aunque para el mundo ellos son esclavos, su valor está en el Señor, al punto que el Señor les manda a decir algo a ellos. No habrían correspondencias del emperador a los esclavos, es que ellos no existen. Son un mueble en la casa de los amos, pero no en el reino de Dios. Hay mensaje para ellos. Ellos son parte del pueblo de Dios, son valiosos a los ojos del Señor. Y como expresa aquí Pablo, tienen un propósito, tienen algo que aportar en la misión de Dios. Ahora, una de las cosas que tenemos nosotros que mirar es que uno piensa, bueno, eso de la esclavitud no tiene nada que ver con nosotros, porque en nuestra época no hay esclavos como en el primer siglo. Afortunadamente no vivimos en sociedades retrógradas como las sociedades antiguas, y estas cosas ya no se ven. Bueno, quiero decirles que tal vez estas cosas no se ven en los países occidentales, pero se estima hoy que hay aproximadamente 45 millones de personas en esclavitud en el mundo. Y aproximadamente se estima que hay 42 millones de esclavas en el tráfico sexual. O sea, estas personas, el trato de personas, la trata de personas, ¿no? Que las toman de los países de Europa del Este y de muchos otros lugares, las llevan a la prostitución y son trabajadoras sexuales. La esclavitud tal vez no existe en la misma forma, pero existen esclavos en nuestros días. Mi pregunta cuando preparaba yo este mensaje es: ¿cómo pasamos nosotros de un sistema deshumanizante, cruel y hostil bajo el imperio romano al contexto en el que vivimos hoy, en donde hay trabajo? O sea, ¿cómo pasamos nosotros de esa brutalidad que vivían en el primer siglo a lo que es Occidente? Porque la gente migra a Occidente, ¿cierto? La gente migra a Europa, la gente migra a los Estados Unidos, la gente migra a Canadá, la gente migra a Hong Kong, la gente migra a Singapur, la gente emigra a los países que han sido cristianizados. Porque lo que cambió de esa brutalidad a lo que nosotros vivimos hoy fue el impacto del cristianismo sobre la sociedad de Europa. La conversión de Constantino como emperador al cristianismo, ¿que ha sido perfecto? No, porque siempre están las manchas del pecado en todo lo que ocurre. Pero el impacto del cristianismo, de que la vida tiene valor, la cruz roja, ¿por qué cruz y por qué roja? Orfanatos, hospitales, donde usted vaya tienen nombres, St. Mary's, no sé qué. Ahí cuidan a los ancianos que están muriendo. ¿Por qué? Porque ha sido el pueblo de Dios
el que ha entendido que hay una misión de cuidar de la vida humana desde que nace hasta que muere. Esos conceptos no existían en el primer siglo. Los jóvenes lo asumen y dicen, no, es que esto es de la cultura en la que vivimos, que es mucho más moderna. No, the air we breathe, el aire que respiramos, es el resultado del trabajo del cristianismo, el impacto del cristianismo en la sociedad de Occidente. Obviamente, el trabajo va a ser duro, va a traernos sudor, porque eso fue lo que ocurrió después del pecado, independientemente del contexto en el que nosotros vivamos. Entonces quería explicar cómo fue que pasamos de una sociedad esclava a una sociedad de trabajo, ¿cierto? Cómo pasamos de allá a aquí. Pero vamos a mirar entonces el texto. Enfoca la actitud que debemos tener frente a los empleadores. Pablo está diciendo que el empleado debe tratar a su jefe con honra, respeto y un servicio de calidad. Y uno se pregunta, ¿cómo alguien que ha perdido su libertad puede honrar a quien se la ha robado? O pensemos nosotros, ¿cómo alguien que debe cumplir horarios extremos, trabajos desagradables, con compañeros irritantes, con salarios mediocres, puede honrar a su jefe? ¿Cierto? ¿Cómo podemos nosotros hacerlo? Y ese creo yo que es justamente el desafío del Evangelio, que nos invita a no responder al pecado con más pecado. Porque entonces la lógica es, mi jefe no me paga como yo merezco, y entonces lo que yo voy a hacer es a responder ¿cómo? Con pecado, al pecado que ya estoy recibiendo. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. Nosotros no podemos perpetuar ese sistema de pecado en las relaciones. Hay otro tipo de esclavitud, que es la esclavitud de la amargura, de vivir siempre con crítica, de no ver nada positivo, de levantar, imagínense, el 80% de su vida, usted se la pasa trabajando, lo cual significa que si usted es esclavo del pecado y va a responder con pecado al pecado que usted recibe, usted ese 80% de su vida va a estar refunfuñando, va a estar quejándose, va a estar generando mal ambiente laboral. El llamado, hermanos, es a que podamos responder como personas que somos libres en Cristo. Mi valor no lo mide la opinión de mis compañeros. Mi valor no lo mide el cargo que yo desempeño en mi trabajo. En Cristo ninguno de nosotros es poca cosa. Y por esa razón Pablo les está diciendo que ya hemos sido liberados de la mayor esclavitud, que es la esclavitud del pecado. Pablo, al escribir estas líneas, me parece a mí que lo que hace es humanizarnos. Porque cuando yo tengo algo contra alguien, yo no veo a esa persona como alguien hecho a la imagen de Dios, sino que yo veo a esa persona con toda la rabia que siento, porque siento que esa persona es responsable de que yo esté atrapado. E inmediatamente con mis palabras, inmediatamente con mi forma de expresarme, yo voy a comenzar a injuriar y voy a comenzar a hablar mal. Sacamos nuestra frustración hablando mal del jefe, exponiendo nuestras quejas en los lugares incorrectos, metiendo cizaña, propagando chismes, siendo hostiles e irrespetuosos. Cuando alguien peca contra nosotros, eso es lo natural. Responder con cizaña, con odio y con desprecio. Pero gracias a la intervención de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos, ahí donde estamos, hacer una diferencia en el lugar en el que el Señor nos ha puesto. Y recordar que ese jefe, aunque tal vez no nos da lo que nosotros queremos, sigue siendo un ser humano creado a la imagen de Dios.
Eso es lo único que rompe el ciclo. No son las marchas. Usted puede marchar y decir que la vida de los unos y de los otros importa y marche. Yo no le estoy diciendo que no marche. Pero lo único que va a hacer una transformación en nuestra sociedad es cuando el Señor toca nuestro corazón y nosotros podemos volver a mirarnos a los ojos y recordar que ese otro fue hecho a la imagen de Dios. Independientemente del color, independientemente del cargo, independientemente de lo que tiene en la cuenta, esa otra persona ha sido hecha a la imagen de Dios. Y por eso yo estoy convencido de que cuando un corazón es verdaderamente transformado por el Evangelio, hay una diferencia en cómo nos tratamos y nos relacionamos los unos con los otros. Nosotros encontramos en la Biblia ejemplos de personas que navegaron el sistema. Y quiero mencionar dos personas. Una de ellas es José. Recuerden que José no llegó en Uber a Egipto. Llegó vendido. Sus hermanos lo vendieron como ¿qué? Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Es el sistema en el que él se encuentra. Pero dice la Biblia que José halló gracia ante los ojos de Potifar como esclavo. Luego halló gracia delante del jefe de la cárcel como prisionero. Y luego halló gracia delante del faraón, que lo puso como segundo hombre al mando. Y por eso José era consciente de que no importaba la labor que desempeñara. Mira, esclavo, en la prisión y luego como segundo hombre al mando del imperio. 3 posiciones distintas. Pero la gracia de Dios estaba con él. Y José en esos 3 escenarios fue sal y fue luz, como esclavo, en la cárcel y como segundo hombre de todo el imperio. Tenía una visión de que Dios me ha puesto aquí para un propósito mayor. Y es que yo pueda ser sal y luz, es que yo pueda impactar las vidas de las personas que están a mi alrededor. Pero uno dice, ay, qué chévere, ¿cierto? Pues José, ¿no? Terminó como segundo hombre al mando. Pero la Biblia nos habla en Primera de Reyes 5 de una joven también cuando Israel pierde y es invadido y algunos los llevan como esclavos. Entre esos va una esclava israelita, una jovencita. Y a esta muchacha le toca servir en la casa, en la corte del rey de Aram. Y su amo se llama Naamán. No sé si han escuchado la historia. Que Naamán era un leproso. Y entonces esta jovencita pues llega allí, le toca estar allí como esclava. Porque es cierto, han sido invadidos y llevados como esclavos. Y su jefe tiene lepra. Y otra persona dice, ojalá se muera. ¿Cierto? Estos desgraciados nos conquistaron, nos trajeron hasta aquí. Vean la situación que yo me encuentro. Ojalá se muera de esa lepra o que le pique bastante. ¿No? Cuando ella escuchó que Naamán estaba desesperado, ella inmediatamente le dijo, hay un Dios en Israel que te puede sanar. Vean del hombre de Dios. El propósito de todo esto, de esta muchacha, estar en esta situación, finalmente termina en que ella puede llevar a Naamán y conectarlo con Dios. En un escenario tan precario. Dios la está usando a ella como un instrumento para que Él pueda ser conocido a través y glorificado a través de esta situación en la que se encuentra. Pero miren ustedes que esta mujer no solamente glorifica a Dios en medio de su situación, sino que esta mujer muestra una preocupación genuina por Naamán, la persona que la llevó en esclavitud. ¿No les parece eso muy contracultural? No. Este tipo nos arrastra en esclavitud
Y la forma en la que yo le pago es preocupándome por su bienestar. Ahí es cuando la gente empieza a patinarle la cabeza y dice, a esta persona, ¿qué se le metió en la cabeza el evangelio? Porque es cuando nosotros empezamos a responder frente a las situaciones del día a día de una manera que es extraña a este mundo responder. ¿Cómo es posible que esta muchacha se preocupe por él cuando saquearon a toda su nación y la llevaron en esclavitud? Entonces, Pablo está diciendo, tienen que tener mucho cuidado cuando están trabajando para un amo o para un jefe no creyente, porque cuando están trabajando para un jefe no creyente, la persona que está con ustedes va a leer el evangelio a través de sus vidas. La vida de ustedes y la forma en la que ustedes responden a los desafíos del trabajo va a ser un evangelio, una predicación para esa persona. Tiene que ser una predicación para esa persona. Están allí para la gloria de Dios. Están allí para testificar del poder de Dios. Pero hay algo muy particular, y es que Pablo dice ahora, y mucho cuidado, los que trabajan para un empleador cristiano. Y en Colombia yo estaba hablando en una oportunidad con un empresario, y él me decía, no, yo aquí en la empresa, el 99% de los empleados que tengo no son creyentes. Yo le dije, pero ¿cómo así? Si esta es una oportunidad para darle trabajo a los hermanos. Y él dice, ay, mi hijo, me llegan tarde, que tienen que salir al ensayo de la alabanza, que los deje salir una hora más. Y me dicen, y que ay, hermano, yo tengo un compromiso en la iglesia, tengo una reunión de oración, o los ve uno, o sea, tomándole provecho, sacándole provecho a la situación de que son hermanos en la fe. Entonces, Pablo está hablando de eso aquí. Dice, si la persona para la que trabajas es un creyente, no trates de tomar ventaja de la situación, no trates de sacarle provecho a la hermandad, de llegar tarde, no cumplir, ofenderte si le llaman la atención, no. Por el contrario, tienes que ser un muy buen empleado para agradar a Dios y glorificar su nombre. Entonces es importante que nosotros llevemos a Dios al trabajo, porque en el trabajo pasamos el 80% de la vida. Entonces es importante que llevemos a Dios al trabajo. Y quiero que pensemos en esta ilustración. Imagina dos hombres que están trabajando en una obra de construcción. Ambos son albañiles, ambos levantan y colocan piedras día tras día bajo el sol ardiente. Tú los ves y ambos están haciendo lo mismo, el mismo trabajo. Pero al acercarte descubres que la actitud de cada uno es distinta. El primer hombre está amargado y cansado. Y cuando le preguntas cómo se siente, frunce el ceño y te dice, estoy harto de esto. Todo lo que hago es levantar piedras. Es un trabajo duro y monótono. No veo la hora de irme para República Dominicana. Como sé que los dominicanos no vinieron hoy, entonces por eso estoy mandando al hombre para allá. El segundo hombre, a pesar de ser el mismo trabajo físico, lo ves con una buena actitud. Y la persona le pregunta a usted cómo se siente y dice, pues cansado, pero es que estamos construyendo una catedral. Entonces cada día estamos ya más cerca, cada piedra que pongo está más cerca de la realización de este proyecto. Los dos están trabajando, los dos están haciendo lo mismo. Hay dos actitudes distintas, porque uno de ellos está enfocado exclusivamente en lo monótono del trabajo, mientras que el otro está viendo the big picture, está viendo que hay un propósito más allá del trabajo. En otras palabras, para poner otro ejemplo, una mamá
que está solamente viendo que cambia pañales, hace comida, limpia la casa, hace pañales, va a decir, esto es monótono, esto es agotador, excepto que tú pongas eso que haces día a día en el marco de la gloria de Dios del edificio, de la catedral. Es cuando tú pones lo que haces en el día a día en el marco de la catedral que tu trabajo tiene sentido. Y entonces ya no simplemente estás cambiando pañales y estás alimentando, sino que estás criando hijos para la gloria de Dios. Y eso le cambia el sentido, le pone color al pañal. El albañil está construyendo una catedral. Y para él el propósito, eso de ver la catedral le da sentido al ladrillo y al cemento y al sol. Nosotros, hermanos, Dios nos ha dejado una visión del trabajo que nos permite encontrarle sentido a eso que nosotros hacemos en el día a día. ¿Cuál es esa catedral entonces que estamos construyendo a través del trabajo? Voy a decir varias cosas que espero nos ayuden a encontrarle sentido a ese 80% que enfocamos la vida. Porque es buena la idea del trabajo, de llevar a Dios al trabajo. Número 1, porque todo oficio legítimo es aprobado por Dios. Y en la Biblia hay infinidad de hombres a quienes Dios llamó a ser útiles para el reino a partir de sus trabajos. Entonces, Dios reconoce y usa la obra de nuestras manos para que a través de nuestro trabajo el reino de los cielos llegue a este mundo. Yo he puesto este ejemplo antes, pero creo que es muy útil. Cuando uno dice, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Como no nos cae como maná, ¿cierto? Ese chocolate que usted se toma tan rico, vino de alguien que tiene vacas, alguien que trabajando saca la leche, otro que la pone en un recipiente, otro que viene y con su trabajo la transporta, otro que viene y la toma del carro y la pone en el shelf, otro que viene y le pone los precios, otro que está en el till y entonces allá le registra y le cobra. ¿Cómo respondió la oración Dios de provisión y del pan nuestro de cada día? A través del trabajo de mucha gente. Entonces entendamos que a través de nuestro trabajo nosotros estamos respondiendo a necesidades que otras personas tienen. Usted dirá, no, es que yo lo que hago es cuidar un peladito y ese niño es más intenso, eso es mejor dicho el diablo encarnado. No. Usted está permitiendo a través de su trabajo, número 1, Dios lo ha puesto ahí para que usted ore por ese niño. Pero número 2, usted es una bendición para esa familia. Porque usted le está generando algo de estabilidad a esa familia para que encuentren un descanso y puedan laborar. ¿Sí ven cómo eso es tan importante? Y gracias a Dios es usted el que está haciendo ese trabajo y no otra persona, porque esa vida puede estar en las manos de una persona muy mala que le puede hacer daño a ese niño. Y mejor que esté en sus manos que en las manos de otra persona. Entonces nuestro trabajo está respondiendo a necesidades que otras personas tienen. Usted dirá, no, pero es que ¿qué propósito tiene la limpieza? Yo limpio y limpio y limpio, yo no le veo, o sea, ¿cómo glorifica a Dios que yo esté limpiando y limpiando y limpiando? O sea, ¿en qué glorifica a Dios? Hermanos, ¿ustedes se imaginan el mundo sin gente que limpiara? Nos come el mugre. Usted sabe el favor que usted le hace a todas esas personas que no tienen espacio para limpiar su casa y necesitan a alguien que haga eso por ellos. Y usted no es que es menos que ellos, porque usted es una nueva criatura en Cristo. Y su trabajo no define su valor. Pero usted está haciendo un servicio que permite que la sociedad donde vivimos florezca. Nuestros trabajos sirven para la extensión del reino.
Por ejemplo, Lidia era una mujer vendedora de telas y con su ingreso apoyó el ministerio de Pablo. Fue pionera en la iglesia, en la primera iglesia en Europa. Vemos nosotros en la Biblia muchos ejemplos de personas que a través de su trabajo sirvieron para la extensión del reino de Dios. Pero también la Biblia nos recuerda a nosotros que Dios es nuestro jefe. Y por eso en Efesios 6 dice que hagamos todo lo que hagamos como si lo hiciéramos para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos como si lo hiciéramos para el Señor, no para los hombres. El que barre, el que limpia, el que cuida niños, el que es abogado, el que es presidente de una nación, debe trabajar como si lo hiciera para Cristo mismo. Pero también trabajamos porque el trabajo refleja la imagen de Dios. Es un peligro cuando el trabajo se convierte en Dios para mí. ¿Cierto? Cuando el trabajo se convierte en mi Dios, ahí entonces estoy en un problema de idolatría. Pero el trabajo nos debe recordar que hay una mano poderosa que hace las cosas posibles y que no hemos venido a este mundo a trabajar, porque el trabajo no es el fin en sí mismo, sino que hemos venido a este mundo para mostrar la grandeza y los colores del reino de Dios. Por esa razón, nuestro llamado es a no ser trabajadores que marcan tarjeta. Esas personas que dicen, mi turno es de 7 a 8:30 y cumplo tiki tiki y me voy. Sino a tener una conciencia de que con mi trabajo yo reflejo la imagen de Dios. Y mi jefe y mi compañero de trabajo ven a Dios a través de lo que yo hago y lo que no hago. Por eso decimos que nuestro trabajo glorifica a Dios. La gente que trabaja con nosotros, claro, ahorita con este tema de trabajar remoto, ya mucha gente trabaja desde casa. Pero esa gente que trabaja con nosotros, el 80%, come con nosotros, nos ve, nos llega a conocer. Y son a las personas que más podemos impactar. No porque los cristianos obedecemos a Dios perfectamente, sino porque obedecemos a Dios sinceramente. O sea, hay un deseo en uno, aunque no es perfecto, de sinceramente vivir para Dios. Sinceramente amar al prójimo. Sinceramente extenderle una mano al que está caído. Sinceramente, no perfectamente, porque somos pecadores, pero sinceramente de estar allí, de hacer un cambio, de ser de ayuda. Y entonces, cuando nosotros vivimos de esa manera, nos ganamos el derecho a ser escuchados. Y las personas solitas, cuando tienen una situación a donde cuál de sus compañeros de trabajo creen ustedes que va a ir a pedir ayuda, o pedir oración, o pedir consejo. A esa persona que saben que no es perfecta, pero que es sincera. Y ante esa persona, oiga, yo no quiero que aquí en la empresa se enteren de que yo estoy pasando por esta situación. Pero usted como que se ve que ora, ¿cierto? Ore por mí. Cuando la gente comienza a ver una coherencia entre la fe que predicamos y la forma en la que vivimos, entonces ahí es cuando comenzamos a ganarnos el derecho a ser escuchados. Y cuando la gente viene entonces a querer escuchar el consejo. Jesús dijo en Juan 4:17, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál es el propósito suyo aquí en la tierra? Mire que Jesús nos dejó el patrón. Padre, ya tú has sido glorificado a través de mí aquí en la tierra.
¿Cuál es el propósito de nuestro trabajo? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Que Dios sea glorificado en todo. Entonces Jesús dice, Padre, yo te he glorificado, ahora sí, glorifícame tú en aquella gloria que tuve contigo. Nosotros, hermanos, nuestra meta, nuestra tarea es buscar la gloria de Dios en lo que hacemos. Y una vez esa gloria de Dios la hemos dado a Dios, vendrá la gloria que estamos esperando en su segunda venida, la gloria junto a Él. Pero mientras tanto, el propósito es la gloria de Dios. Yo comencé dando unas estadísticas de por qué la gente está tan insatisfecha en sus trabajos. Así comencé el sermón. Y yo estoy convencido de que muchas personas se encuentran deprimidas, aburridas, hartas de su trabajo, no le ven propósito a su trabajo, es porque ven la piedra y el cemento y no la catedral. Es porque piensan que la vida entera gira alrededor de ellos, de sus deseos, de sus anhelos, de su placer. Y perdemos de vista que la vida humana solo encuentra sentido cuando uno alinea todo lo que hace al Señor. Hemos sido creados por Él y para Él. Cuando uno alinea lo que uno hace y pone lo que uno hace en el marco de los propósitos de Dios, ahí es cuando el trabajo y todo lo demás comienza a cobrar sentido. De lo contrario, vamos a estar quejándonos, vamos a estar amargados, vamos a estar refunfuñando y nuestra vida no va a tener ningún sentido. Y va a seguir gente aún más deprimida, más aburrida, más triste, más vacía. Y ve uno la gente, ¿cómo que vas a cambiar de trabajo otra vez? ¿Y hace cuánto estás allí? No, comencé en febrero y no, estamos en mayo. Ese es el ritmo con los muchachos ahorita. Cogen un trabajo, lo sueltan, no, porque no es que no me siento satisfecho. Hermanos, ¿y qué tal si estamos allí con un propósito? Y es para glorificar a Dios y amar a nuestro prójimo y servir. El problema con esta generación es que busca ser servida. Es que busca que todo gire alrededor de ellos y les sirva. Y Jesús bien nos enseñó a nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Es en una vida de servicio que se encuentra el propósito en la vida. Si usted está vacío, vamos a tener una vida vacía. Así que, hermanos, el trabajo es bueno y fue parte del propósito de Dios para la humanidad. Antes de la caída ya Dios nos había dado trabajo, entonces el trabajo no es una consecuencia del pecado. El trabajo no define nuestra identidad. Nosotros somos hijos de Dios, amados por Él, aceptos en Él, llamados a mostrar su gloria. Eso es lo que usted es. Desde el gerente, usted tiene el mismo valor que el gerente de la empresa donde usted trabaja. Porque su valor no está en lo que usted hace. Su valor está en que usted es un hijo de Dios, comprado por Él, redimido por Él. Y el trabajo es una oportunidad para mostrar a Cristo, para cumplir la gran comisión. No es necesario ir a África o a Haití, aunque si alguno Dios lo está llamando, bien pueda. Pero tenemos que empezar a ser misioneros donde Dios nos ha puesto a trabajar. Allí es donde el Señor nos ha enviado, para que seamos luz y para que la gente, al ver cómo vivimos, glorifiquen al Padre. Ese es el punto. Así que, hermanos, espero que esto nos ayude a mirar la catedral, lo que Dios está haciendo a través de lo que hacemos, y que podamos ver más allá de la piedra, del cemento, de la pala, del sol caliente todos los días. Que podamos vivir contra cultura en medio de una sociedad que vive con queja, que vive con amargura, en la que nos vivimos matando los unos a los otros con nuestras palabras, el uno haciendo carnicería del otro. Que podamos nosotros, a través del Evangelio, renovar esos lugares
donde Dios nos ha puesto con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, como hasta aquí llegó Pablo, hasta aquí también llego yo. Vamos a orar, vamos a orar dándole gracias al Señor. ¿Saben por qué vamos a darle gracias al Señor? Por el trabajo, ¿cierto? Vamos a darle gracias al Señor por el trabajo, por los que tienen buenos jefes, gloria a Dios, y por los que tienen jefes más o menos irregulares, gloria a Dios también, porque va a ser mucho más visible que Dios vive en usted con un jefe así. Entonces vamos a orar dándole gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por nuestro trabajo. Gracias, Señor, porque a través de él permites que haya alimento en nuestra casa. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites vivir en medio de una sociedad en donde podemos trabajar, en donde podemos proveer para nuestras familias. Gracias por la salud. Porque si nos faltara la salud no podríamos trabajar. Y sabemos que eres tú también, Señor, el que renueva nuestras fuerzas, el que sostiene nuestros cuerpos. Y una vez más, Señor, como al principio, oramos y te pedimos, Señor, por los hermanos que están enfermos, para que tú les fortalezcas y tú, Señor, les sigas proveyendo y sustentando. Yo te pido, Señor, que nos permitas ser sal y luz en ese contexto laboral en donde tú nos has puesto. No es fácil. No es fácil, Señor, porque nosotros siempre vemos nuestras circunstancias. Pero la gente que está a nuestro alrededor ve más allá de lo que nosotros vemos. La gente logra percibir que tú estás con nosotros. Señor, permítenos vivir de manera coherente con el Evangelio. Guárdanos, Señor, de que las personas no quieran saber nada de Cristo por causa de la manera en la que vivimos. Tal vez ninguno de nosotros es tan extremo como este señor que tiraba la basura de esta señora al piso nuevamente. Pero, Señor, yo quiero pedirte que redargullas nuestros corazones en estos momentos. Que tu Espíritu, Señor, nos escudriñe y nos muestre si estamos teniendo una actitud equivocada. Y si con a alguien hemos atropellado, que tengamos la humildad que caracteriza a un creyente de ir a pedir perdón. Señor, ayúdanos a entender que otros nos pagan el sueldo, pero tú nos tienes allí en misión. Y que nos tienes allí para que oremos por el lugar en el que nos encontramos, por las personas para las que trabajamos, y también para que no andemos con tanta prisa y estemos prestos a ver quién está triste, bajoneado, cabizbajo, para nosotros decirle, necesitas algo, ¿quieres que ore por ti? Obviamente nosotros diremos a eso, pero es que yo también tengo mis propios problemas. Yo antes puedo con mi vida. ¿Cómo voy a estar orando por la gente en mi trabajo? He ahí la importancia de que vivamos nuestra vida cristiana, no en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Y para eso necesitamos, antes de salir de la casa, encomendarnos al Señor, leer un fragmento de su palabra, para que tengamos algo de Él que dar allá donde vamos. Hermano, tú no sabes en ese devocional, tal vez no es para ti, es para alguien con quien te vas a encontrar. Y no podemos darnos el lujo de salir de la casa sin orar, sin presentarnos delante de Dios y decir, Señor, ¿cuál es tu palabra? Reflexiona en tu palabra, porque alguien necesita de este pan que yo tengo aquí, que he encontrado. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor,
porque tú eres nuestro proveedor y porque tú provees a través de nuestro trabajo. Y aun cuando no trabajamos, porque en la pandemia todos estábamos enfermos, tú igual sustentaste nuestras vidas, porque finalmente el sustentador de nuestras vidas eres tú, que usas a los empleadores para que el dinero llegue a nuestra casa. Pero aún sin esos empleadores, del Señor viene nuestro sustento y del Señor viene nuestra provisión. Señor, yo te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros y tú nos has sustentado hasta el día de hoy. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. En Cristo Jesús. Amén y amén.